Soy Cristóbal Almendares y llego a ustedes desde la ciudad turística de Alegría, esperando que se encuentren bien de salud, de que el COVID-19 siga con la tendencia hacia la baja y que pronto puedan venir a visitarnos aquí en la ciudad turística de Alegría. Y por supuesto a The Capa Shop, donde puedes encontrar los mejores regalos para toda ocasión. Aún así, nuestra ciudad no se va a aperturar económicamente, está abierta a las visitas del turismo, pero los el parque informal no se puede colocar libremente en las distintas áreas por nuestra seguridad y por la seguridad de ustedes. Aún así, esperamos que ustedes puedan recorrer nuestras calles y visitarnos alegremente. Bien, estamos en democracia participativa. Esta sección, siempre lo menciono al principio, es una redundancia decir democracia participativa, pero necesariamente el modelo de democracia que nos han querido vender nos obliga a tener que ponerle esa repetición, democracia participativa, porque la democracia es participación. Si no hay participación, entonces no hay democracia. Entonces la democracia no son las elecciones. Ah, no, es un país democrático. ¿Por qué? Porque hace elecciones cada 3 días. No, eso no te hace un país democrático. Lo que te hace un país democrático es el hecho de que las personas puedan expresarse libremente, participar, expresarse, dar su opinión, votar para todo. Entonces el voto nuestro es indirecto, simplemente nos prohibieron participar de la vida política, pero nos permitieron elegir a quienes iban a participar en la vida política. Y es ahí donde estamos el contraste de la situación, de la que termina de no estar muy bien las cosas. Y favorece dos modelos que lo he mencionado anteriormente, que son el imperialismo, y entendemos como imperialismo el resultante de la era romana, ¿verdad? Que teníamos teníamos al Senado romano, teníamos a la República romana, que luego se transformó en el Imperio romano. Bueno, a esa transición de la República al Imperio es lo que llamaríamos imperialismo. Es cuando alguien que se dice demócrata pide la reelección indefinida. Ese es un modelo. Y luego está el modelo monárquico, que es cuando alguien dice, no, tenemos que tener un partido único. Y ese partido único va a tener un líder único, principal, y todos los demás van a hacer lo que el líder único diga. Bueno, a eso llamamos monarquía moderna. Los modelos políticos de partido único en monarquía moderna. La del imperialismo es en la donde Bush pide la reelección indefinida, aunque haya muchos partidos, pero sigue habiendo reelección indefinida. ¿Verdad? Se vuelve el emperador. De esos ambos modelos los tenemos representados aquí. Alegremente hacen elecciones a cada rato, pero eso no significa que vivamos en una democracia. Simplemente se hizo la elección, pero los resultados siempre son los mismos. Y aunque en todas partes se diga, mira, nadie lo quiere, pero entonces cuando se hace el momento de la elección, resulta ser de que es masivo, masivo, hasta la gente de otros países van a votar ahí por esas personas. Entonces las elecciones no son de creencia, no sé, uno no tiene creencia. Entonces ahí estamos claros en un asunto, en estos dos asuntos, que estos modelos de democracia que tenemos hoy en día nos empuja a esas dos realidades y que podemos ver en países alrededor de nuestro continente. Bien, hoy vamos a hablar sobre la mentalidad calculadora. No quiere decir que es alguien que sabe sacar números, no quiero decir eso con mentalidad calculadora, es alguien que es una calculadora en la cabeza. No, la mentalidad calculadora es cuando tú ves en las novelas que te dicen, ay, es fría y calculadora, a eso nos debemos. La villana siempre es fría y calculadora, bueno, algo así. Entonces la mentalidad calculadora es una personalidad que tiende a involucrarse mucho en carreras como leyes, economía, carreras numéricas hasta cierto punto, pero es que su mentalidad los empuja hacia esos lugares. Y esa mentalidad es simplemente un rasgo de muchos rasgos que tenemos en la personalidad. Por ejemplo, el don de gentes es otro rasgo de la personalidad. Hay personas que tienen una facilidad para caerle bien a todo el mundo. Yo tengo la facilidad para caerle mal a todo el mundo.
Y no es que yo quiera hacerlo, a veces sí, pero no siempre, o sea, la mayoría de las veces ni pendiente de eso, ¿verdad? Quiero caerle bien a alguien, pero resulta ser de que no, mi personalidad es repelente. Entonces, tenemos la personalidad, que es el don de gente que tú lo notas, ¿verdad? Que hay personas que le caen bien a todo el mundo. Y cuando se combina esa personalidad, le caen bien a todo el mundo, con la mentalidad calculadora salen buenísimos políticos. ¿Cómo es que la gente vota 2, 3 veces por esas personas? Y votan y están enojados y votan y a los 3 días se pelearon y cuando vuelve a venir a la elección se olvidaron de todo lo que les hizo después de la elección anterior y vuelven a votar por ellos. Es que no, tiene un montón de gente que es increíble. Eso lo podemos ver en todas las áreas. Por ejemplo, vi un video de una futbolista muy famosa y muy bonita, que reclamaba que debían ganarlo igual que los hombres en el fútbol, ¿verdad? Algo que sí es ya válido y legal. El problema es que la graban justamente en el momento en que un niñito llega a pedirle un autógrafo y ella lo miró como, ¡ay, la peste! Vino aquí a pedirme un autógrafo. Entonces ahí donde tenemos una personalidad calculadora que no tiene don de gente, no tiene absolutamente ni la más remota idea de lo que es el tener don de gente. En el comercio hoy en día le pagan, sobre todo a los futbolistas, les pagan por la capacidad que tienen ellos de traer gente al estadio. O sea, mira, Messi, todo el mundo va por Messi. El otro Cristiano, no, todo el mundo va por Cristiano. Van porque quieren verlos y la gente va a pagar para verlos a ellos jugar. A lo mejor puede que hayan otras personas mejores, pero por algún motivo ellos también tienen don de gente y tienen una capacidad para llegar a las personas y no tienen, digamos, la mentalidad fría calculadora. O sea, no tienen la mentalidad calculadora. O sí la tienen, quién sabe. Pero el caso es que tenemos a estos personajes que le caen bien a todo el mundo. Y no andan, por lo menos Messi, abundan los videos donde él a todo el mundo atiende bien, trata de atender bien. ¿Por qué? Tal vez él no sea consciente de eso, ¿verdad? De que él gana dinero con esas personas y tratándolas bien, pues se gana más dinero, más prestigio. Pero el caso es que en el mundo comercial se gana dinero es por el deseo de los ciudadanos de querer ver a la persona. Entonces, si una futbolista no toma en consideración eso en sus datos, a la hora de que firmen los contratos se va a ver perjudicada, porque mucha gente no va a querer ir a verla a ella, porque no, ella es antipática. Y baja en el rating. Y son detalles que se tienen que ver, que una mentalidad calculadora pues planifica con años de anticipación. Bien, entonces, volviendo al tema político, cuando tenemos estas personalidades calculadoras, que es lo que le quería decir, tenemos a la personalidad calculadora que viene y analiza el tema según lo que ha metido en su cabeza. Por ejemplo, el ingeniero analiza un problema político desde el punto de vista de un ingeniero y el médico desde el punto de vista de médico. Estamos hablando de la personalidad fría y calculadora, no fría, sino la personalidad calculadora. Lo mismo pasa con el abogado y lo mismo pasa con el economista. Por ejemplo, como estamos en el problema del COVID-19, vemos que muchos abogados salen con su mentalidad calculadora a esbozar artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4, artículo 5 y por tanto con el artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4, artículo 5 llegamos a la conclusión de que esto es legal o no es legal, o es inconveniente o no es inconveniente. Calculadora analiza y calcula y saca analiza desde el punto de vista legal. El problema es que cuando tú analizas desde el punto de vista legal una persona calculadora, y menos cuando tiene don de gente, dejan de lado y por fuera el el factor humano, ¿verdad? Lo que propones con esto que es, mira, esto es lo que se debe hacer, no toma en consideración de que va a pasar por encima de personas y que muchas personas, aunque sea positivo para el conglomerado mayoritario, el 50 más 1, que ya ahí es mayoría, el 49%
de la población se va a ver inmensamente perjudicada. Lo mismo pasa cuando se hace un análisis económico. El análisis económico dice, no, la variable sustentable, la variable de aquí, y entonces el índice Nikkei, y vamos al precio del petróleo, y la índice de la valor, y por eso hay que aplicar este número de medidas en el factor político para que X, Y, Z. Adáptalo al problema del COVID-19. El problema es que volvemos a lo mismo. Esta persona sabe mucho, tiene una mente calculadora muy fantástica, pero no tiene el toque humano, como lo habíamos hablado hace un rato de Messi, de darse cuenta de que al público hay mucha gente que se va a ver perjudicada y que las medidas que están recomendando va a pasar por encima como un tractor sobre un poco de gente, y eso no lo termina de tomar en cuenta. Y aquí es donde entramos en el aspecto político, donde entran ¿cómo se dice? Los partidos políticos y los distintos factores y alianzas, donde toman las recomendaciones de uno según sus propias conveniencias, según a ellos les conviene. Y entonces ocurre que ellos hacen una propuesta y dicen, bueno, mira, tu propuesta es buena, pero resulta que acontece que pasa por encima de mucha gente. Y entonces, con gusto, sin gusto, o porque sí de verdad lo sienten, o porque no lo sienten, porque no podemos saberlo, estas personas logran su objetivo, ¿verdad? Plantear el problema desde otro ángulo que involucra el humano. Y con el tiempo unos bandos políticos y otros bandos políticos no van perdiendo credibilidad en la medida que la gente se va dando cuenta de que los usan mucho a ellos, en el sentido de que es que el pobrecito de los pobres, pero es que ni un caramelo le dan. Y hay otros que le pasan por encima y después vienen con un caramelo. Entonces esos tipos de personalidades son conflictivas en la mente de las personas y pierden credibilidad. Pero al final lo que tenemos es que la mente calculadora está ahí presente. Y la mente calculadora no toma nunca en consideración el factor humano. Y cuando lo usa el factor humano, lo usa con el fin de aprobar lo que a él le conviene. Aunque de igual manera se pase por encima de un montón de gente. ¿Ves? Es que aquí el 49% de un lado y con una propuesta, y con el 49% es el 49% del otro lado. Entonces, y a veces pasa de que ese 49% somos hay un 30% que estamos en los ambos lados. No importa que se haga una cosa o haga otra cosa, igual nosotros salimos muy mal parados. Y la recuperación económica va a ser complicada, a nosotros nos va a ser muy complicada, pero bueno, hay que inventárselas y ahí vamos a salir para adelante. Lo mismo te deseo a ti, espero que nos volvamos a ver. Nos vemos.